Y entonces decíamos que para la selección de activos tomamos la ponderación que tuvo el fondo versus el retorno que obtuvo el fondo menos el retorno que obtuvo el benchmark para cada uno de los activos. Un fondo versus retorno benchmark más ponderación del fondo por retorno del fondo menos retorno del benchmark. Y entonces se nota que la selección de activos entonces tuvo un aporte del del 1,3 aproximadamente por ciento por la selección de activos. Y la suma de ambos nos da la comprobación que podemos hacer de si nuestro cálculo estuvo bien, es que si sumamos ambos aportes de la selección y de la asignación de activos, nos debería dar el exceso de retorno que tuvimos sobre el benchmark. Y cuando hacemos la diferencia era el 1,77. Entonces ahora, si tomamos la asignación de activos más la selección de activos, debería darnos ese mismo valor. Entonces ahora si vemos la ponderación que tuvieron cada uno sobre el retorno total, tendríamos la asignación, a ver, espérenme, la selección de activos sobre el exceso de retorno que tuvimos fue del 70%. Y al contrario, la asignación de activos, el retorno sobre el benchmark que tuvo la asignación de activos sobre la diferencia de desempeño fue del 30%. Entonces así es como deberíamos dividir nuestro premio sobre cada una de las áreas del fondo. ¿Tienen dudas con esto? Yo me quedé un poco atrás desde, bueno, llegué a selección de activos y ahí no entendí muy bien el siguiente paso. Ah, ok, después de que ya calculamos la asignación y la selección. Sí. Ya. Entonces, ya obtuvimos como los retornos a ver, ¿cómo decirlo? Nuestro benchmark rentó por sobre el nuestro portafolio rentó por sobre el benchmark un 1,77%, ¿cierto? Y esto se debe a un 0,5% de aporte por la asignación de activos y un 1,2% por la selección de activos. Entonces, como nos estaban preguntando cómo debiésemos repartir nuestro premio sobre las áreas, tenemos que el equipo de asignación de activos debiese tener un 30% del premio, porque el 0,5 sobre el 1,77 representa el 30% Ah, perfecto. Perfecto. Gracias. del retorno excepcional que tuvimos sobre el benchmark. Ok, entonces una vez que separamos de esa forma los activos, también tenemos la área de inversión. Estas eran como la asignación del premio por la estrategia de inversión y también podemos tenerlo sobre el área de inversión, ya que estábamos teniendo tres tipos de activos sobre los cuales se invertía. Y entonces ahora lo único que hacemos es como digregar, desagregar el aporte de cada uno de los instrumentos. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, para la renta variable, déjame ver, renta variable, para la renta variable tuvimos que la ponderación que se tomó sobre la renta variable por la diferencia de retorno nos está dando un 1,3% de retorno por sobre el benchmark. Sobre el área de inversión, a ver, de nuevo, teníamos dos estrategias, la asignación y selección de activos. En el área de asignación de activos tuvimos
Oye, espérame, espérame. Denme un minuto para ordenarme. Ah, ya. Desagregamos el aporte de desagregamos cada uno de los aportes sobre la selección y asignación de activos en cada uno de los activos. Entonces tomamos cada uno de los componentes de la asignación de activos por renta variable, renta fija y money market. Tomamos el retorno de cada uno de esos puntos para la asignación de activos y también para la selección de activos. Entonces ahí tenemos cuánto fue el aporte que nos dio cada uno de los puntos. Entonces, esto era área de inversión, asignar 29% del premio. Para el área de inversión se tomaba esto, temporal la suma del aporte total, temporal estoy tomando ponderación la de estoy tomando la ponderación. Entonces teníamos que para la selección de activos, el aporte de la renta variable, la renta fija y el money market fueron del 1,3 menos 0,1 y el 0,045 de cada uno. Entonces de la suma total sería repartir el aporte sobre la renta variable, ya que esto dio casi toda la rentabilidad del 96%. A la renta fija le deberíamos asignar nada porque no nos generó una pérdida. Y en el money market nos generó un 3% de la rentabilidad sobre el aporte sobre el aporte esto era, de la selección de activos. Y el retorno el retorno sobre la selección de activos debiese repartirse sobre la gerencia de renta variable de la misma forma. El 96% para la gerencia de renta variable, 0% para renta fija y gerencia de money market al 3,3%, 3,35%. Eso. ¿Tienen dudas con este punto? Ok. Por si acaso de este tipo de preguntas les dejé una extra para que también tengan con diferentes valores, para que la puedan practicar ustedes, para que vean para que trabajen esta pregunta, porque es muy probable que se la vayan a preguntar. Gracias. Ok. Pregunta 7 tenemos. Desde el punto de vista de un administrador de activos cuyo desempeño es medido en relación a a un portafolio benchmark, ¿cuál es la decisión de inversión libre de riesgo para el administrador? Esto es lo que no conlleva posibilidad de obtener una mala evaluación de desempeño. En este caso, por ejemplo, para una AGF, como nuestro rendimiento está medido por sobre nuestro rendimiento sobre el benchmark, la opción libre de riesgo sería invertir exactamente igual que el benchmark. No estamos hablando de una opción de inversión libre de riesgo neto, sino que lo estamos viendo sobre qué se nos evalúa a nosotros. Por lo tanto, nuestro benchmark va a ser la opción libre de riesgo sobre la evaluación de desempeño. Así que esto es como algo bien simple. Ok. Ahora tenemos la pregunta 8 y nos dan el precio de la acción X y Z y la historia de dividendos se muestra en la siguiente tabla. Nos dan el precio que tenía cada uno de los años y los dividendos que pagó al final de cada año. Y nos dicen que un inversionista compra tres acciones
compra tres acciones de este tipo a principios del 2016. Y a principios del 2017 compra dos acciones más, vende una acción a comienzo del 2018 y vende cuatro acciones restantes a comienzo del 2019. Entonces aquí tengo el precio de la acción a cada uno de los años, los dividendos que repartió al final de cada uno de los años y los movimientos que fue teniendo. Entonces nos preguntan cuáles son las tasas anualizadas de rentabilidad promedio aritmética y geométrica que obtuvo el inversionista. Para el retorno aritmético, lo que vamos a tomar va a ser el precio final de la acción más el dividendo menos el precio inicial partido en el precio inicial. Entonces tenemos que para el 2016 el precio final fue de 110 más un dividendo de 4 que tuvo menos el precio inicial que eran 110 y esto partido en el precio inicial. Y nos da que tuvimos un retorno del 14% al final del año 2016. Si extendemos la fórmula, nos va a dar que el retorno de cada periodo fue que el 2016 tuvimos 14% de rentabilidad, 17 el menos 15% y el 2018 un 10% de rentabilidad. No tenemos un retorno para el 2019 porque nos dice que vendió las cuatro acciones a comienzos del 2019. Por lo tanto, aquí ya no aplica la rentabilidad. Y entonces el retorno aritmético va a ser simplemente el promedio de cada uno de los retornos anuales que tuvimos. Que nos da que tuvimos un retorno promedio del 3%, 3,15. Para el retorno geométrico, vamos a tomar la rentabilidad que se tuvo a cada uno de los periodos y eso lo vamos a elevar por el número de periodos que tuvimos. Entonces esto sería uno más al retorno del año, uno más al retorno del año uno por eh, 1 más el retorno del año 2 por uno más el retorno del año 3 y todo esto lo vamos a elevar al número de periodos que tuvimos, que fueron 3 años que estamos calculando. Entonces se eleva a, era uno partido en el número de periodos. Mm, no era así, espérame. Retorno año uno, retorno año 2, retorno año 3. Ay, me faltó restarle el uno para tenerlo como porcentaje. Eso nos da entonces que el retorno geométrico que tuvimos sobre esta inversión fue del 2,33%. Aquí también nos plantean la tasa la expresión que determina la TIR de rentabilidad. Nunca les van a pedir calcular la TIR sobre una prueba o un examen, porque no funciona a mano, bueno, a Excel sí. Pero sí les pudieran como preguntar la expresión de la TIR sobre la inversión que tuvieron. Entonces ahí lo que tomamos son los movimientos que se hicieron. Al principio desembolsamos, compramos tres acciones al comienzo, por lo tanto desembolsamos 300 y no existe tasa de retorno. Después tenemos, eh, a ver, era tres acciones, compramos tres, después compramos dos más y vendemos una en 2018. Ayer. Entonces, al año uno tenemos el desembolso de los 300, de 300 por el precio inicial de cada una de las acciones. Después tuvimos los dividendos de 3 por 4
menos compra de dos acciones más al nuevo precio que era 110, y eso iría partido sobre uno más la TIR. Después ahora al 2017 teníamos 5 acciones. Entonces recibimos dividendo por las 5 acciones que tenemos, más 90 porque vendimos una, el precio de 90, y eso partido por uno más la tira elevado al cuadrado, y después los cuatro dividendos, o sea, las acciones, el dividendo de las 4 acciones que teníamos, más la venta al precio a comienzos del 2019 partido en uno más la TIR elevado a 3. Y esa sería la expresión. Es decir, básicamente van tomando los movimientos y al precio que tuvieron cada uno de los movimientos, partido en uno más la TIR. Y según el periodo la van elevando. Periodo uno elevado a 1, periodo 2 elevado a 2 y periodo 3 elevado a 3 y así consecutivamente. Ahora es importante que noten que el retorno geométrico no considera los aportes o retiros de los inversionistas. Por lo tanto, la TIR sería cómo se debiese medir la rentabilidad para el accionista que fue tomando los movimientos. Pero, por ejemplo, para un gestor de fondos que fue tomando estas acciones, su rentabilidad se pudiera tomar sobre el retorno geométrico o el aritmético, pero es más preciso el geométrico. Entonces, para el gestor del fondo puede tomar el retorno geométrico, pero para medir la rentabilidad que obtuvo el inversionista, no es apropiado usar el retorno geométrico, sino que deberías usar la tasa interna de retorno sobre su inversión. Eso. ¿Tienen dudas con esta pregunta? Feliz si voy a explicar eso de nuevo que me perdí ahí en la última parte. Ya es que mira, aquí nos pidieron calcular el retorno geométrico y el aritmético. Y estos retornos pueden servir para el gestor de un fondo, porque el gestor del fondo fue tomando estas acciones y estas acciones tuvieron los movimientos que se ven de rentabilidad a cada uno de los periodos. Y entonces el retorno geométrico al final del periodo sería del 2,33%. Pero si yo no soy como el gestor del fondo o del activo, sino que tú, por ejemplo, eres el inversionista, tu retorno no va a ser realmente el 2,3%. Tu retorno va a ser la tasa interna de retorno, porque esto está considerando los egresos, los egresos e ingresos que tuviste a cada periodo. Me refiero, si tú tomaste la plata que se invirtió en total, que fueron 300 y 220, sobre tu rentabilidad, sobre tu inversión de 520, al final del periodo probablemente no vayas a tener un retorno del 2,33%, sino que tu retorno como inversionista te lo va a dar la TIR. Ah, ya te cacho. Porque la TIR considera los aportes y los retiros que haces de plata. Entonces, para evaluar al inversionista, el retorno al inversionista, la TIR. Ya, buenísimo. Ya, o sea, esta fórmula va a ser siempre así. Claro. Sí, sí, sí. Sí, para la TIR solamente tienes que considerar como de nuevo la plata que sale de tu bolsillo y la que va ingresando a tu bolsillo en cada uno de los periodos. Ya, buenísimo. Y eso partido en uno más la TIR a cada uno de los periodos. Todo claro. Súper. Eso era los que tenía preparado como ayudantía. También aquí les dejé como un formulario que tienen como algunos puntos relevantes sobre los modelos para valorizar empresas, sobre las fórmulas también que se utilizan, el ratio share, el ratio de trainer, etcétera. Y para que puedan revisar un poquito. Y los diferentes riesgos que hay, sistemático, específico y sus cálculos. Eso, Muchas gracias, de nada. José. ¿Sí?
Yo tengo una duda, o sea, no tiene que ver con la materia, sino si sabes algo de las notas de, de la tarea 2 si es que... Ya, las notas de la tarea 2 deberían, las correcciones debiesen estar listas al lunes. Y el profe teniendo las correcciones se demora un día en subir las notas. Así que el lunes o martes ya debiesen tener sus notas de la tarea 2. Ah, pero antes no es posible, no. Uy, el fin de semana dudo que lo vaya a ver el profe. Y de hecho yo tengo tareas pendientes que corregir, que en la semana como trabajo, entonces me es como un poquito complicado corregir en la semana. Ah, no, ya, perfecto, sí. No sé no, si era para saber nomás porque está la tarea 3 que es opcional y se manda hasta el lunes, pero era para cachar. Ay, comprendo. Ya, ya ok. Pero gracias. Tal vez estuvieran antes. Ya, yo por lo menos, mira, ahora subo la ayudantía y me pongo a corregir las tareas. Entonces tal vez se las pudiera subir al profe antes. Dependería de él. Ah, ya. Vale, gracias, José. De nada. Si tienen alguna otra consulta. No por mi parte. No, nada. Ya, perfecto. Les subo entonces el Excel y la grabación de la ayudantía. Y mucho éxito con el estudio. Cualquier duda que tengan, Gracias, José. escríbanme nomás al correo o algo así y la respondo lo más pronto que pueda. Muchas gracias. Que estés Te bien. pasaste. Igual. Chao, No, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. gracias.